Muy bien, ¿cómo se llama la campaña? ¿Cómo se llama el título de la campaña durante esta semana? Dedicados. Dedicados a Cristo. Muy bien, anoche recordamos un poco qué significa dedicado. ¿Quién me recuerda? Sinónimos de la palabra dedicado. Separados. Separado. ¿Qué más? Apartado. Entregado. Consagrado. Comprometido. Santificado. ¿Cierto que sí? Exclusivo. Santo. Exclusivo para Cristo. Muy bien, muy bien. Ahora, la hermana dijo que esto era especialmente para los jóvenes. Bueno, vamos a hacer algo, ¿vale? Vamos a decir jóvenes y jóvenes extendidos. Perfecto. ¿Le parece bien? Excelente. O jóvenes aún, o jóvenes, juventud extendida. Juventud extendida. Para que todos nos metamos ahí en el grupo de jóvenes. Bien, fíjense algo interesante. Vamos a comenzar el día de hoy nombrando a uno de ellos, vamos a ver su característica y luego vamos a ver si eso se puede aplicar a nuestras vidas, a los jóvenes en el siglo XXI. Amén. Amén. Fíjense algo, José, que fue la lectura bíblica central, ¿verdad? Vamos a ubicarnos allí en la palabra del Señor, Génesis capítulo 39. Amén. Génesis capítulo 39. Y vamos a ubicarnos por lo menos en el versículo 19. Noten esto. Génesis capítulo 39, versículo 19. Este es un joven. ¿Oyeron? Ya vamos a ver esas características. ¿Se ubicaron? Digan amén. Génesis capítulo 39, versículo 19. Y leemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al oír el amo de José las palabras de su mujer que decían: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Allí lo mantuvo, pero, ¿qué dice el versículo 21? Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Amén. Sigue diciendo allí el 22. El jefe de la cárcel puso en manos, ¿en qué? En manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo... ¿Dónde estaba José aquí? En la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel, según lo que acabamos de leer? Por una injuria con su nombre. ¿Por qué? Pero ¿cuál fue la causa? Bueno, la esposa de Potifar dijo claramente de que él había querido abusar de ella. Ok, entonces vamos a decirlo así: intento de violación. Exactamente. Acoso, para no usar esas palabras. Bueno, lo que pasa es que este no fue tan acoso. Realmente ya vamos a analizar esa parte, ¿no? Pero ven algo interesante. El veredicto de la ley fue intento de violación. Y fue llevado a la cárcel. Pero ahora usted dirá, bueno, pero ¿cómo que intento de violación? Estuvo en la cárcel por el intento de violación, pero la Biblia me dice que Dios lo prosperaba. Y que Dios puso gracia en el jefe de la cárcel para que José se encargara de absolutamente de todas las cosas de la cárcel. Y el jefe de la cárcel estaba tranquilo, relajadito, con sus brazos cruzados, porque él sabía que lo que José hiciera era prosperado por Dios. Pero ¿cómo es eso que alguien va a ser prosperado por Dios por un intento de violación preso allí en la cárcel? Bueno, la palabra clave que dijo la hermana, ¿cuál fue? ¿La hermana Magali? Injurias. Hubo una injuria. O sea que fue acusado siendo inocente. Cuando nosotros vemos la historia de José, José era un jovencito que apenas de los 2 hermanos varones, él era el penúltimo. Los de José pastoreaban, correcto, los de José pastoreaban, gracias. Los de José pastoreaban y José
ni siquiera estaba tan de lleno en el pastoreo, el papá lo tenía más en la casa porque era uno de los menores. Muy bien, entonces qué interesante que era tan menor, pero había algo interesante, el papá lo consentía mucho. José fue el primer hijo de esa esposa que realmente él amaba, ¿verdad? Por eso José entonces era el consentido de la casa, lo tenían allí guardadito en casa, le hicieron una túnica bien bonita, especial, pero José tuvo una situación interesante. José tenía sueños, revelaciones que venían de parte de Dios. Pero qué tremendo que esos sueños ponían a José como que iba a estar por encima de sus otros 10 hermanos, incluso que iba a estar por encima de su papá y su mamá. ¿Recuerdan cuál fue ese sueño? A ver, ¿cuál fue ese sueño? Recuérdenme. Las espigas. No, Ajá. la estrella y la luna y el sol. Y las espigas también. También, fueron dos. Sí. Muy bien. Y entonces el papá más bien hubo un momento en que lo reprendió, porque o sea que tus hermanos, incluso tu papá y tu mamá, te vamos a reverenciar. ¿Sí? Bueno, los hermanos estaban un poco celosos por esta situación y en algún momento estos hermanos vieron a José que venía donde él estaba pastoreando y decidieron matarlo. Sus propios hermanos deciden matarlo por estar celosos por las situaciones que vivía José. Así que en vez de matarlo, mejor lo vendieron como esclavo a Egipto. O sea, venían unas caravanas de ismaelitas y lo llevaron, se lo vendieron a esos hombres de esas caravanas, a esos ismaelitas, y ellos lo vendieron en Egipto como un esclavo. Allí entonces es donde entra este pasaje que llegamos aquí. José es comprado por Potifar. Potifar era uno de los oficiales del faraón. Era un hombre de alto rango en el gobierno, vamos a decirlo de esta manera. Pero qué interesante, noten aquí lo que dice la palabra del Señor. Qué interesante que Potifar, dice el capítulo 39, versículo 1. Génesis 39, 1. Llevando pues José a Egipto, ya saben por qué, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, Gloria a Dios. quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. ¿Cómo se llamaba el amo? Potifar. Potifar. Muy bien. Sigue diciendo allí el versículo 3. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así que halló José gracia a sus ojos y lo servía y lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, ¿qué hizo Jehová? Lo bendijo. Bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en las manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino simplemente que se preocupaba Potifar. Potifar lo que hacía era, le sonaba la barriguita, ¿verdad que sí? Así es. Esa era su preocupación. Me está sonando la barriguita, necesito meterle el pan. Esa era su preocupación. Divino. Todo lo demás, Gracias, José. ¿quién está al mando de eso? José. ¿Y qué hacía Potifar? Eso va a prosperar. ¿Pero por qué? Porque José estaba al frente. Porque Jehová De todo. Porque Jehová estaba con él y prosperaba y bendecía todo lo que José hacía. ¿Notaron que es muy similar a lo que leímos cuando él estaba en la cárcel? Idéntico, ¿verdad? Pero lamentablemente, la esposa de Potifar no estaba apreciando la bendición
que Dios da por haber estado ese hombre de Dios allí, ese joven de Dios. Fíjense que versículo 10, estoy en el capítulo 39, versículo 10. Hablando ella a José cada día. Hermana Génesis, eso sí es un acoso. Eso sí es un acoso. Pero el que hacía el acoso, ¿quién era? Ella, ¿a quién? A José. Fíjate, interesante, ¿no? Hablando ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella. No crean que era para acostarse a dormir, ni para que les contaran las historias bíblicas. No crean que era eso, era lo otro. Para estar con ella. Pero aconteció, dice el versículo 11, que un día cuando entró él en la casa para hacer su oficio y que no había nadie de los de la casa allí, entonces ella lo asió por la ropa diciendo, ¿qué le decía? Duerme conmigo. Muy decentemente la palabra del Señor dice así, pero ya ustedes saben que era lo que estaba queriendo, ¿verdad? Pero él, dejando su ropa en la mano de ella, huyó y salió. Y cuando ella vio que él le había dejado la ropa en su mano y había huido, llamó a los de la casa y le dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Puso ella junto a sí la ropa de José hasta que llegó su señor a la casa. Entonces le repitió la misma historia. ¿Entendimos el pasaje? Sí. Imagínese usted que viene esta mujer, le está dando un tipo de acoso todos los días, y cuando agarró a José por la camisa, vamos a decirlo así, bueno, no usaban camisa, lo usaban como especie de una bata, ¿verdad, hermana? Ajá, como especie de una bata. Entonces él, para quitársela de encima, ¿qué hizo? Se sacó la bata y salió corriendo, no importa que haya sido en paños menores. Pero él lo que le interesaba era huir ¿de qué? Del pecado. Para que no lo violara ella. La que estaba acosando era ella. Sí, qué interesante, ¿no? Vea ahora la respuesta de José en el versículo 8 y 9. No lo habíamos leído, ¿cierto? No. Pero él no quiso acostarse y le dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me es reservada sino a ti. ¿Por qué? Por cuanto tú eres su mujer. Ahora vean esta respuesta final. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Mi Dios. Dios? Entonces José tenía claro que Ya lo había puesto allí. muy bien, y que lo había puesto para bendición. El joven está puesto para bendecir donde quiera que esté. Amén. Pero ¿qué tipo de joven va a traer bendición donde quiera que esté? Dedicado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijeron? Que es el título de la campaña. Oye, ¿quién dijo eso? Vamos a darle un live. José era un joven dedicado para Cristo. Y un joven que es dedicado para Cristo sabe lo que es pecado. Una pregunta. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley de Dios. Transgresión de la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que no debemos cometer adulterio, fornicación. ¿Dónde lo dice? Éxodo 20. No, pero muéstrame la cita bíblica para que los jóvenes que están aquí, amigos de nosotros, acompañándonos, lo puedan buscar. Éxodo 20. Ajá, pero ¿y el versículo? Éxodo 20, 14. Vean qué interesante.
José sabía lo que era pecado. Y pecado es transgresión de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. La ley de los 10 mandamientos. El número 14 dice que no debes cometer adulterio. Allí entra la fornicación también, ¿verdad que sí? Entonces José tenía claridad de eso. Por eso es que él decía, no puedo pecar contra Dios. Y tampoco podía perder la confianza que le había dado ¿quién? Pues se llamaba Potifar, ¿verdad? Él tenía la claridad. Pero lamentablemente la mujer de Potifar no veía la bendición. Querido joven, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si usted se deja guiar por Dios, si usted obedece a Dios por amor, usted va a ser una bendición donde quiera que usted esté. Amén. ¿Cierto que sí? Sí. La palabra nos lo dice. Estaba en la casa de Potifar, ¿qué era José? Una bendición. Luego estaba en la cárcel. ¿Qué fue? Una bendición. Cuando usted sigue leyendo la historia bíblica, va a ver que de allí de la cárcel lo llamó el propio faraón para que le interpretara un sueño. Y ahora José, él iba a estar de segundo al mando en todo Egipto. José estuvo de segundo al mando en la casa de Potifar. José estuvo de segundo al mando en la cárcel. José ahora iba a estar segundo al mando en el imperio egipcio. Para la gloria de Dios. Wow. Como el Señor bendice al joven que es fiel, ¿verdad? Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Entonces, un joven puede ser de bendición para todo donde quiera que esté. Sí. En la casa donde trabaje, en la cárcel. No, no los voy a mandar para la cárcel. En la universidad, ¿verdad? Donde quiera que el joven que quiera hacer la voluntad de Dios puede ser una bendición para Dios. Amén. Amén. Para Dios y para el que esté al lado de él. Ahora, ¿puede un joven hoy en el siglo XXI ser de bendición? Sí, Señor. ¿Sí? Vamos a ver algo interesante. Vamos a ir a la carta de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y vamos a ubicarnos por favor en el versículo 1. Allí en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Cuando se ubique allí en la palabra del Señor, dígame. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1. Asegúrese de que mis amigos jóvenes que están allá atrás tengan la lectura bíblica. Mi amiga que está allá sentadita, que por favor también pueda tener la Biblia allí para que la lea. ¿Sí? Que nuestros amigos tengan la palabra allí en la mano, por favor. Preste allí su celular, preste allí la Biblia en físico. Es importante. Amén. Sí. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Estamos todos ubicados? Amén. Bien, dice la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio Vivo. ¿Y qué más? Santo. ¿Qué más? Agradable a Dios. ¿Qué más? Nuestro culto racional. ¿Qué nos está pidiendo entonces a los jóvenes de este tiempo? Que sean santos. Que prestemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Pero estos son todos los niveles de jóvenes, ¿oyeron? Jóvenes 15 por 15 más 15, jóvenes 10 por 10 por 10, jóvenes extendidos, juventud extendida, Plus. todito las categorías de jóvenes. ¿Ok? Exacto, amén. Todos los que estamos aquí. Entonces, fíjense que al nosotros presentar nuestro cuerpo como ¿qué? Como un sacrificio vivo, eso es sinónimo de ser ¿qué? Santo. Es un sinónimo de ser agradable a Dios. Es un sinónimo de ¿qué? Que es el verdadero culto. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Ahora díganos cómo se puede. Porque eso es lo que queremos, ¿verdad? No, sí se puede. Bueno, pero explícame cómo se puede. Dígalo ahí, mi hermano. Ser dedicado a Dios. Ajá.
Se puede primeramente entendiendo ¿Entendiendo? que si faltamos en algún pecado, no estamos satisfaciendo al hombre, sino que es Dios al Ok. cual nosotros le estamos fallando. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley, de los 10 mandamientos del Señor. Interesante, ¿no? Entonces quiere decir que los jóvenes a hoy en día también deben guardar los 10 mandamientos. Porque su cuerpo tiene que presentarse el sacrificio vivo. En este caso, ya leímos que cometer adulterio o fornicación es pecado, ¿verdad? ¿Y tiene que ver con nuestro cuerpo? Sí. Pero, ¿cómo podemos llegar nosotros a guardar los mandamientos? Cuando nos enamoramos de Jesús. Oye, hermana Magali, me gusta ese concepto suyo. A ver, Cuando nos enamoramos, cuando nos enamoramos, queremos presentarle al mundo ese amor. muy bien, Y lo llevamos a cualquier parte, nuestro pensamiento, donde estemos, si vamos a... En cualquier cosa que queremos hacer, nuestros pensamientos están sujetos a esta persona. o sea que podemos decir, hermana Magali, que José, el de allá, el del Antiguo Testamento, estaba enamorado de Dios. Por supuesto. Pensaba en lo que le enseñaron acerca del verdadero Dios Así, constantemente. constantemente. ¿Qué más? Y eso lo lleva a uno, entonces, a amar todo aquello que proviene de él. En eso sus 10 mandamientos. Muy Y ahí bien. es donde no vamos a poner dudas para cumplirlo, porque lo amamos tanto que lo obedecemos por amor. Incluso eso va a llevarnos a hacer cosas que a nosotros no nos gustan. Así es. Vamos a ver esta historia. Fíjense lo siguiente. Nos cuenta un testimonio de un pastor que se llama Alejandro Bullón. Ustedes no lo conocen. Alejandro Bullón, resulta que él se casó, joven, estaba joven. No ahorita como lo ven, ustedes saben, ¿no? Ya Con un poco de 15 años. un poquito, sí, de 15 por 15 por 15 por 15. Bullón dice que cuando él se casó, joven, ¿verdad? Él nos cuenta en su testimonio que el primer desayuno que le brindó su esposa después de la noche de bodas fue, primero que nada, ¿qué fue? Aullar. Lechosa, papaya, lechosa, ¿verdad? Y entonces él abrió un poquito los ojos y dice, ay, gracias, mi amor. Y entonces empezó a comerse su lechosa. Gracias, mi amor. ¿Verdad? Ok, se comió sus lechosas. El primer desayuno que le está brindando su Mujer. esposa. El día siguiente del matrimonio. Carlos, ¿y sabe qué sucedió el segundo día? Lechoso. Le volvió a poner lechosa. Le volvió a poner lechosa. Y él, gracias, mi amor. Yo dije, y él dice que al tercer día de haberse casado, Carlos, ¿qué le puso la esposa? Lechosa. Entonces el hombre ahí sí ya no arrancó a comer. Él dice, mi amor, a ti te gusta mucho la lechosa, ¿verdad? Sí, mi amor, a mí me criaron comiendo lechosa desde que era una bebé. Y para mí no puede faltar en el desayuno una lechosa trozadita allí madurita para irnos las comiendo. Mi amor, yo nunca he pasado la lechosa. Pero él empezó a comerse la lechosa, ¿por qué? Por amor a ella. Porque la amaba. Y él dice que empezó a gustarle la lechosa. ¿Pero por qué le gustó la lechosa? Porque amaba a su esposa. Por amor a su esposa. ¿Saben que hay una analogía? Hay una analogía. ¿Saben que una analogía? ¿Qué es una analogía? A ver, ¿quién me ayuda? Ilustrar una historia. Es una ilustración, pero no necesariamente es un hecho real. Puede tener un poco de ficción, ¿ok? Eso es una analogía. Entonces, vean la siguiente analogía. Había un lobo que... Ustedes conocen a los lobos, pues. Cuando está la luna llena empiezan a aullar, ¿cierto? Noche de luna llena. Sí, cuando ven la luna llena. Y entonces andaba en banda
empezaban ahí a matar animales para comer. Entonces el lobo una noche empezó a reflexionar, oye, pero esta vida de lobo no sé, No me gusta. no me está pareciendo. Porque eso de estar ahí aullando y corriendo tras animales indefensos y luego comérnosla, yo no sé, pero yo creo que debe haber una vida mejor. Entonces el lobo empezó a observar los diferentes animales que estaban en el campo. Así que el lobo se dio cuenta que las ovejas eran unos animales dóciles, unos animales que les gustaba andar en grupo, no eran agresivos, generalmente siempre le hacían caso al pastor. Oye, entonces, haciendo ese análisis, el lobo dijo, definitivamente, la mejor vida es la de oveja. Yo quiero ser una oveja. Pero él era Un lobo. un lobo. Pero él quería esa vida ya media loca de lobo, no sé, había que haber un cambio, quería hacer un cambio. Así que este lobo consiguió por allí, no me pregunten cómo, por favor, pero consiguió por allí una piel de oveja y se puso encima la piel de oveja y empezó y se fue por allí, trató de imitar el sonido de las ovejas. Total que el lobo se metió en el rebaño de las ovejas. Pero el lobo ve que las ovejas mordían el pasto y se lo masticaban con mucho gusto. Así que el lobo, él quería hacer había un cambio de vida, pues él quería un cambio de vida. Así que el lobo agarró y le pegó un mordisco, pero no crean que era la oveja que estaba al lado, sino al pasto, y empezó a masticar. ¿Se acuerdan lo que le dije de bullón? Sí, de la lechosa. El lobo más o menos estaba así como el bullón con la lechosa. Cosa tan fea, ¿no? Pero él quería ser Cambiar. oveja porque él veía que era la mejor forma de vida. Así que empezó a mascarse el pasto, ¿no? Y así como bullón, los primeros días que tragaba la lechosa grueso, ¿no es que se llama cuando uno dice así, ¿no? Tragar grueso, ¿no? Así que él empezó a tragar grueso el pasto. Pero cuando llegó la noche, que las ovejas ya estaban durmiendo temprano y salió la luna llena, ¿qué creen que hizo el lobo? Aullar. No crean que se comió la oveja, no vale. Él tenía conciencia de que, oye, las ovejas eran el lobo, había algo dentro de sí que su instinto, que viendo la luna no le iba a aullar, pero lo iban a descubrir ahí en el rebaño. Las ovejas se iban a asustar, se iban a dar cuenta que él estaba camuflajeado. Total que como pudo se salió del rebaño, corrió lo más lejos posible y allá huyó. Pero el lobo se sentía mal. Él quería ser una oveja. Él estaba consciente de que ser lobo no era lo mejor. Pero ¿qué pasaba con él? Nació siendo lobo. Así que eso lo volvió a hacer algunas veces, pero no resultaba. Así que una noche cuando él salió, la luna estaba allí y él estaba aullando, pero de tristeza, miró al cielo y le dijo a Dios: Señor, yo no quiero ser más un lobo. Yo quiero ser una verdadera oveja. Yo quiero ser una oveja de verdad, que cuando muerda el pasto, me guste el pasto. Que realmente yo sienta ser una oveja desde muy adentro de mí. ¿Y saben qué sucedió? Dios lo transformó en una oveja. Amén. Porque Dios tiene el poder de transformar a las personas. Sí, señor. Dios tiene el poder de transformar a alguien que está en los malos pasos y traerlo como un José. Amén. Dios tiene la capacidad de transformar a cualquier mujer que, aunque le guste andar de sexo en sexo con los hombres, Dios le puede dar el ser casada con un solo hombre y serle fiel a Dios. Amén. O como decíamos el sábado en la predicación de ayer en la mediodía, allá en la iglesia de la Esperanza, y si no se pone eunuco para el reino. Así. Amén. Pero Dios puede transformar si
y solo si hacen lo del lobo. ¿Cuál? Pedirle a Dios de corazón. Pedirle a Dios. No me decís que me camuflajease, no. No. Pedir una verdadera transformación. Amén. Dios puede hacer eso. Amén. José le pedía constantemente a Dios una transformación. Amén. José constantemente le pedía a Dios que él quería ser un verdadero hijo de Dios. Amén. Por eso es que cuando José fue vendido como esclavo, en vez de desenfrenarse, bueno, ya que soy esclavo y esta mujer se me está regalando, bueno, plomo a lampa. No. Porque José hacía eso. Cualquier persona que le venga pidiendo la transformación a Dios constantemente, cuando lleguen los momentos de prueba, Dios le va a dar la fortaleza para salir victorioso. Amén. Amén. De salir airoso. De no defraudar ¿a quién? A Dios. Pero es aquella persona, es aquel joven extendido que pide una transformación, que reconoce que es un lobo, que reconoce que no le gusta la lechosa. ¿Sí? Estoy diciendo la lechosa por poner un ejemplo, ¿no? Pero ustedes saben más o menos lo que quiero decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo hacía por amor. Y le pidió a que le gustara la lechosa y ahora le gusta la lechosa. ¿Pero todo qué? Por amor. Por amor. Por amor. El amor todo lo puede. Amén. Vamos a buscar esa cita bíblica. Todo lo puede. Vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 13. Estamos ahorita allí cerquita, ¿verdad? En Romanos. Pase unas cuantas hojitas más. Y ubíquese, por favor, en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 13 y el versículo 1. ¿Amén? Sí. ¿Su Biblia tiene un subtítulo allí? Sí. ¿Cómo dice? La preeminencia del amor. La preeminencia. ¿Y qué es la preeminencia? Lo primero, Que está por encima. Por encima de todas las cosas, ¿verdad que sí? Amén. ¿Se ubicaron? Sí. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Aquí la palabra, mi Biblia dice lo siguiente. Si ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Termina allí diciendo el versículo anterior, ¿verdad? Versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablara en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o un címbalo que retiñe. Había un problema en los corintios. Ellos se jactaban de que hablaban en lenguas. Usted lo puede ver en 1 Corintios capítulo 14. Usted puede ver eso allí con más calma. No lo vamos a leer ahorita porque no es el tema, ¿no? Pero allí usted en todo el capítulo 14 de 1 Corintios lo va a notar. Pero aquí nos dice que de qué me vale a mí hablar en lenguas angelicales, en lenguas humanas, pero si no tengo amor, ¿de qué vale? De nada. De nada. Versículo 2. Y si yo tuviera profecía y entendería todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, No tengo amor. y no tengo amor, Nada soy. ¿qué es lo más importante entonces allí? El amor. Versículo 3. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, Nada sirve. ¿qué es lo más importante? El amor. Así yo reparta todos mis bienes al necesitado. ¿Qué es lo más importante? El amor. Versículo 4. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no se goza en la injusticia, sino que se goza de la verdad.
El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es de parte se acabará. Lo que es en parte se acabará. Pues yo era niño y hablaba como niño, pues como niño jugaba como niño, pero cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Hubo una maduración allí, ¿verdad que sí? Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara, y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es El amor. Entonces podemos decir que 1 Corintios capítulo 13 es el capítulo del Amor. Ahora les voy a preguntar para cerrar. ¿De qué amor estamos hablando? El amor de Dios. El amor puro, el amor verdadero, el amor de Dios. Muy bien. Del amor de Dios, que es un amor ágape. Amén. Pero noten que aquí no está diciendo que Dios es el que hace todo esto. Tenemos nosotros que alcanzar ese nivel de amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? O sea, en nosotros tiene que nacer un amor ágape. Ese amor ágape es el que va a producir en mí que yo guarde los mandamientos. Si yo no tengo el amor ágape, no voy a poder ser como José, que cuando venga la tentación, en este caso del séptimo mandamiento, entonces voy a caer redondito en las garras del diablo. Pero es el amor ágape el que debemos tener. Amén. ¿Saben cómo podemos obtener el amor ágape? ¿Saben cómo? Venga mañana a las 7 de la noche y le vamos a decir. Amén. Amén.